Incluso lo puedo apretar con el cortante, porque si yo aplico una fuerza que sea ni mucha ni poca, puedo aplastar el gancho sobre el plástico. A ver, ahí se puede ver cómo quedó. Sí, ahí se ve perfectamente. Y ahora yo tomo el terminal Molex. Como este es el color naranjo, este vendría a ser el tercero. Y como en el Molex tengo 5 ganchos, voy a ponerlo en el medio. Entonces lo deslizo. A ver si lo puedo mostrar por detrás. Esto tiene unos agujeros grandes y por arriba tiene unas líneas. Esas líneas son para enganchar el gancho que tiene arriba, y de esa forma no se va a salir. Entonces yo pongo en el medio, lo deslizo y hago que el gancho se meta en esa ranura. Ahí ya quedó enganchado y no se puede sacar. Ahora, si yo quisiera sacarlo, basta con que yo empuje con una cosa puntiaguda encima del gancho y lo puedo tirar hacia atrás. Pero ya está el gancho tomando el enchufe. Ahí pueden ver cómo quedó. Voy a hacer lo mismo con los otros y después les muestro el terminal hecho. Bueno, el cable ya está terminado. Aquí pueden ver cómo quedó. En un extremo quedó el enchufe Molex, en el otro extremo están los terminales sueltos, pero la idea es que ahora en esta tapa donde tengo el enchufe yo pueda enchufar este enchufe y quede la conexión lista para conectarse con el módulo que vamos a instalar en la caja. Otra cosa que tengo que decir es que si bien la placa trae un LED acá, va a quedar dentro de la caja y no se va a ver, y este LED nos permite saber cuándo está encendido el aparato y funcionando. Bueno, una opción es sacar el LED y poner cables de extensión para ponerlo fuera de la caja, pero yo hice otra cosa, que es poner el LED en la parte de afuera. Puse otro LED, lo puse sobre un soporte que va a presión, y voy a poner el LED directamente conectado con la batería, de manera que cuando se encienda el aparato el LED prenda. Y no le voy a sacar el LED que tiene instalado el módulo, para no estar manipulando más el módulo, que lo podría dañar. Bueno, lo otro es que tenemos que recordar de que el LED va a tener que funcionar con 18 voltios. Por lo tanto tenemos que calcular la resistencia que tendría que ponerse en serie con el LED para evitar de que el LED se queme. Vamos a hacer un cálculo, les voy a explicar cómo se hace. Lo primero que voy a hacer es mostrar cómo habría que conectar el LED. El LED habría que ponerlo con una resistencia, que no sabemos todavía de cuánto tiene que ser. Tendría que ir el LED aquí, y después esto iría conectado a la batería. La batería ya dijimos que van a ser 18 voltios, porque son dos baterías de 9 voltios en serie. Y el LED que voy a poner es un LED de color rojo. Ahora, ¿por qué tiene importancia el color del LED? Dependiendo del color del LED va a ser el voltaje que van a consumir. Los LED de color rojo consumen por lo general 1.7 voltios y funcionan con un máximo de 20 miliamperes. Esos son 0.02 amperios. Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia que tiene que ponerse para que este LED funcione sin quemarse? Lo que hay que hacer es aplicar la ley de Ohm. B es igual a R por I, y entonces si despejamos el R, nosotros tendríamos que sería V partido por I igual a R.
que sería la resistencia. En este caso, nosotros el voltaje lo vamos a desglosar en dos partes, que sería el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED dividido por la corriente del LED. Otra cosa que tengo que decir es que por lo general uno enciende el LED con la mitad de la corriente requerida. Me refiero a que, por ejemplo, si el LED prende con 1,7 voltios y un máximo de 20 mA, se usa la mitad, o sea, 10 mA. ¿Y por qué eso? Porque el brillo del LED es igual a 10 mA o a 20 mA, de manera que se consume menos y el brillo es el mismo. Por lo tanto, vamos a usar en amperios 0.01 amper. Si nosotros escribimos aquí el voltaje de la fuente, serían 18 voltios, menos el voltaje LED, 1,7 voltios, dividido por 0.01 amper. Esto nos da, a ver, yo lo había calculado previamente, esto nos da 16,5 dividido por 0.01, y eso es igual a 1650 ohmios. Ahora, si nosotros buscamos un valor de resistencia de los comerciales, de los que vienen listos, tenemos resistencias de 1500 ohms, tenemos después resistencia de 1800 ohms, y entonces podemos usar una resistencia de 1800. ¿Por qué de 1800? Porque la de 1500 es más baja y estaríamos consumiendo más corriente. Entonces vamos a usar una resistencia de 1800 ohmios para poder hacer funcionar nuestro LED con 18 voltios. ¿Les queda claro eso? Una resistencia de 1800 ohmios tiene un código de color que sería un 1, que sería café, después un 8, que sería color gris, y después vendrían dos ceros, que sería un color rojo. Y la tolerancia puede ser un 5%, un 1%, el valor que ustedes quieran. Si es tolerancia de 5% sería dorado. Ese sería el código de colores. Si nosotros miramos la resistencia de esta forma, la primera banda, si esta es de 3 colores, bueno, de 4 colores porque sería la tolerancia la última, la primera sería el café, la segunda sería el gris, y la tercera, que indica el número de 0, sería el rojo. Y enseguida vendría la banda de tolerancia, que si es dorado es un 5%. Así se codifican las resistencias, de manera que ese es el valor que necesitamos para que nuestro LED rojo no se queme. Bueno, aquí ya tengo la resistencia de 1,8 kilos o de 1800 ohmios, que lo voy a poner al LED. Ahora, ¿cuál de los dos lados del LED tengo que ponerle la resistencia? Da lo mismo, cualquiera de los dos lados podemos usar para poner el LED, poner la resistencia al LED, quiero decir. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, entonces voy a sacar el LED, le voy a soldar esta resistencia y le vamos a poner 18 voltios para ver de que funcione correctamente. Bueno, ¿qué es lo que hice? Corté una de las patas del LED y le soldé directamente la resistencia. Hay que recordar de que los LED son semiconductores, de manera que hay que tener cuidado de no sobrecalentarlo. Y bueno, ahora voy a poner en la fuente 18 voltios y lo vamos a conectar para ver que el LED prenda sin quemarse. Bueno, la fuente está seteada para 18 voltios con 50 mA. Nosotros dijimos que íbamos a fijar la corriente para que el LED funcione con 10 mA.
De manera que ahora voy a conectarle las pinzas y vamos a probar cómo funciona el LED. Vamos a conectar acá el LED. Ahí podemos ver que está prendido y está consumiendo 9 mA. De manera que el cálculo que hice está correcto. Aquí tenemos el LED funcionando y ya lo podemos instalar para que funcione con 18 voltios. Otra cosa que nos está faltando es que yo voy a usar este enchufe, que normalmente se usa como fuente de alimentación. Lo voy a usar para conectar un par de caimanes aquí en el exterior y después el conector lo voy a conectar directamente hacia la salida del módulo de voltaje. De manera que ahora yo tengo que con un tester determinar cuál es el contacto que va hacia el borde externo, que va a ser el negativo, y cuál es el contacto que va al borde interno, que es el positivo. Entonces yo lo voy a enchufar acá y con un tester voy a tocar las puntas y voy a ver cuál de todas es la que me figura con continuidad, y de esa forma yo puedo determinar cuáles son los terminales que tengo que conectar. Bueno, aquí se puede ver que este contacto central corresponde justo con el central del pin que está enchufado aquí. ¿Cómo lo vamos a verificar? Bueno, yo puse el tester en 200 ohms, conecto una punta acá y después voy a tocar el central de aquí y ahí podemos ver de que me muestra continuidad. A ver, ahí se alcanza a ver, sí. Toco el central y me está marcando continuidad. Y después en el otro lado yo toco el que está al frente, ahí. Toco el más externo, terminal más externo, y también me marca continuidad. De manera que tengo que conectar el positivo a ese terminal y el negativo a este terminal. El que está en el medio queda sin contacto, queda libre, no se va a ocupar. Bueno, algo que dije que iba a discutir sobre los terminales que tienen que ir bien conectados. Aquí yo estoy desarmando un caimán que tenía dos puntas y como ya me había dado cuenta en otra oportunidad, estos caimanes no vienen soldados, simplemente vienen sobrepuestos y apretados. Y si ustedes se fijan de cerca, pueden ver de que está totalmente oxidado el cobre, y eso hace que haya mala conducción. Eso podría explicar por qué las tremendas fluctuaciones en las mediciones cuando hice el primer video. De manera que ahora lo que voy a hacer es, bueno, cortar esta punta, porque claramente está oxidada, y pelar nuevamente este terminal con la máquina y darse cuenta que aquí el cobre no está oxidado, pero aún así lo voy a retorcer y lo voy a estañar, de manera que el estaño protege de la oxidación y además hace mejor conducción del cable. Bueno, ahí ya lo estañé, pero además de eso tengo que recordar que este otro terminal tampoco está soldado, de manera que tengo que sacarlo y soldarlo, y es lo que voy a hacer ahora. Bueno, efectivamente podemos ver de que el otro cable tampoco estaba soldado, estaba solamente doblado hacia abajo y obviamente está oxidado, de manera que voy a repetir la misma operación de cortar este pedazo, pelarlo de nuevo y estañarlo. De ahí voy a soldar el caimán. Bueno, puse el terminal del caimán aquí sujeto al borde de la soldadura. Voy a estañar
este terminal para que después se pueda soldar el cable encima del caimán. Ya, ahí fui generoso con la cantidad de soldadura, y ahora voy a soldar el cable aquí, pero voy a soldarlo más adelante de manera de que pueda después apretarlo para que el cable no se corte. Ahí quedó. Se puede ver de que el plástico está sobrepasando, de manera que yo con esas orejas lo puedo apretar después y dejarlo fijo, que es lo que voy a hacer ahora. Bueno, pueden ver ahora de que el cable está apretado, pero además la punta está soldada al caimán, de manera que ahora la conducción eléctrica es óptima. Voy a hacer lo mismo con el cable negro y de ahí voy a armar el enchufe. Aquí tengo puesto el enchufe, lo voy a sujetar aquí para soldarlo. He pasado los cables a través del soporte plástico y voy a soldar los terminales acá. El rojo lo voy a poner en el central y el negro lo voy a poner en el periférico. Entonces lo que primero hay que hacer aquí es soldar el cable que va al periférico, porque ese después además aprieta los dos cables, de manera que voy a cortar un poco la punta. Voy a estañar el terminal, siempre hay que hacer eso porque después es más fácil para soldar, y hay que hacerlo con los dos terminales. Y después, bueno, soldamos el cable negro. Hay que acordarse que tiene que quedar más adentro para después poder apretarlo con las orejas, y lo mismo para el cable rojo. Hay que cortarlo aquí un poquito para que no vaya a haber un corto, y lo soldamos ahí y vamos a ver cómo quedó. Ahí se puede ver cómo quedó la soldadura, y voy a proceder a apretar ahora los dos cables con este gancho y dejarlos apretados. Bueno, el ganchito es corto y el aislante es grueso, así que aquí convendría ponerle una gota de pegamento para que esto no se salga, y después, bueno, subir el plástico y enroscarlo aquí para que quede ya hecho el cable. Para mostrar el cable como quedó, ahí están las dos pinzas y el cable hecho. Entonces esto es lo que va a permitir tomar después las puntas de los testers para hacer las pruebas. Ya le soldé los cables de acuerdo a lo que habíamos determinado. El rojo va a ir al centro y el negro va a ir al costado, de manera que después este enchufe va a quedar aquí y va a servir para conectar los terminales de los testers que vamos a medir. Bueno, ahí está el proyecto terminado, falta solamente probarlo. Igual yo voy a dejar el diagrama porque en realidad es un poco complicado mirar aquí cómo está conectado, pero no es difícil, solamente es cablerío. Hay que tratar de fijar el circuito al fondo para que no se mueva. Esa es otra cosa que hay que hacer. Lo voy a tratar de fijar con silicona para que no se mueva. Aquí tienen una imagen del circuito también que la pueden usar como referencia para construir el aparato. He reorganizado los cables. Aquí voy a hacer un acercamiento de cómo quedó. Traté de poner los cables lo más corto posible. Creo que esta es la forma. Bueno, hay muchas formas de ponerlo, pero creo que esta forma es como yo lo voy a dejar. Fue una gran contribución haber pegado con silicona líquida la parte interior del circuito, de manera que no se mueva, y de esa forma evitar de que puedan haber contactos con los bordes del interruptor, que es muy importante. Bueno, ahora voy a hacer unas pruebas pequeñas
con unos testers para ver qué tal quedó esta caja con el aparato para medir voltaje constante. Ya está cerrada la caja completa. En ese costado tengo el enchufe para poner el extensor para conectarme con los testers que voy a medir. Arriba le puse el LED. Si yo enciendo ahí se ve el LED cómo funciona. Y el interruptor que le puse es un interruptor de balancín. Y además aquí arriba tiene los interruptores para cambiar el voltaje. Bueno, ya estoy haciendo las pruebas. Lo primero que llama la atención es que si yo no presiono ningún botón, queda funcionando como salida de 10 voltios. De manera de que está claro de que si no usamos un interruptor para los 10 voltios, va a funcionar por defecto en el valor de 10 voltios. Ahora, si yo presiono el botón de más a la izquierda, me marca 2.501. Y si se fijan ahora el voltaje es bastante estable. Si yo lo suelto, empieza a cambiar rápidamente y seguramente va a llegar hasta los 10 voltios. Si yo presiono ahora el segundo botón, me va a marcar 5.002 volts. Si yo presiono el tercer botón, me da 7.5. Y si presiono el último botón, me da 10. Pero si yo lo suelto, también me da 10. Ahora, ¿en qué podría modificar esto? Que a lo mejor cuando uno presiona el 2,5 y después lo suelta y empieza a subir, si uno aprieta el botón del 10, no lo resetea. Pero sí lo resetea el botón de 2,5, no el de 5. Así que es interesante. Yo no hice esas pruebas antes. Pero igual, bueno, podemos ver de que está funcionando y está bastante estable. Lo que significa que todos los problemas que me mostró al principio de las pruebas eran porque el clip estaba cortado o estaba haciendo un mal contacto. Por eso es importante lo que yo les había dicho, que siempre los cables tienen que ir soldados, no pueden ir apretados. Bueno, si es así, aprovecho de despedirme hasta el próximo video. Así es que muchas gracias una vez más por ver mis videos. Además, debo agradecer a las personas que están contribuyendo con algunas donaciones por PayPal, que a mí me sirven bastante porque, tal como les había dicho, este hobby es caro y siempre es bueno tener una ayuda económica para poder hacer las compras necesarias para después hacer los aparatos que les muestro. Así que, habiendo dicho esto, muchas gracias una vez más por ver los videos y será hasta el próximo video.